Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 12 de mayo, jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar en este día jueves con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 13, versículos 13 al 25. En aquellos días, Pablo y sus compañeros hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas, ¿y cuántos temen a Dios? Escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años y aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de y hacia el final de su vida. Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Es tan bello leer cómo San Pablo da este discurso llegado a Antioquía, donde lo invitan efectivamente a predicar después de la lectura de la ley y de los profetas. Esa es la reunión litúrgica que realizaban todos los sábados en la sinagoga. Esas reuniones litúrgicas a las cuales el Señor estaba acostumbrado a asistir, y era el modo en que Jesús ha predicado efectivamente en el tiempo en que ha estado en esos años públicos predicando y predicando y predicando. Entonces el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Y no se ponen de pie ellos, sino que los mandan a llamar. Si tienen, hermanos, alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Pablo pide en primer lugar que se haga silencio. Y qué bello es que las primeras palabras que pronuncia son: escuchen, escuchen. Israelitas, ¿y cuántos temen a Dios? Fíjate cómo el inicio de esta predicación ya viene abierta. No solo le hablo a los israelitas, les hablo a todos aquellos que temen a Dios. Es precioso porque el anuncio del Evangelio ya está abierto a todas las naciones. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo. Y comienza entonces San Pablo a describir la historia de la salvación, desde la elección de Abraham hasta la venida de Juan el Bautista. Y esto es muy significativo y muy bello. ¿Por qué?
Porque ¿cómo se empieza a transmitir el Evangelio dentro de la historia de la salvación? Jesús no ha roto con la historia de la salvación. Todo el contrario, es la cúspide, el cumplimiento de esa historia que ha desarrollado Dios justamente para brindarle a todas las naciones, a todas, la salvación. Y entonces hace este discurso Pablo además, ¿por qué? Porque quiere demostrarle a aquellos judíos que no están hablando con uno que no conoce la ley, que no conoce los profetas. No está hablando uno que rechaza la ley o los profetas. No está hablando uno que dice, no, miren, esto ya es antiguo, esto ya tiene que quedar fuera. No. San Pablo no viene a romper porque Cristo no ha venido a romper, no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas. He venido a darle cumplimiento. He venido a llevarlo efectivamente a la plenitud. Esas son las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta cómo eligió a los padres. Engrandeció el pueblo, significa que cumplió Dios esa promesa de que los israelitas se iban a multiplicar, que la descendencia de Abraham iba a ser muy grande. Y después, cuando vivía como forastero en Egipto, lo sacó con todo su poder. Ese momento salvífico que para los judíos es el momento más grande de su historia, el momento de la intervención poderosa de Dios para sacarlos de Egipto, de sacarlos de la esclavitud, liberarlos y conducirlos de una manera asombrosa hasta esa tierra prometida, hasta esta tierra que le había dado a Abraham, le había prometido a Abraham. Durante 40 años los alimentó en el desierto y después aniquiló a 7 tribus del país de Canaán. ¿Para qué? Para darles ese territorio a ellos en posesión de Israel por 450 años. Y después de esto vinieron las épocas de los jueces, hasta el tiempo del profeta Samuel, los jueces y los profetas. Pero Israel pidió un rey, les dio a Saúl, y después de darles a Saúl, que gobernó por 40 años, les dio a David, de quien dijo Dios, he encontrado a un hombre según mi corazón, que realizará mis designios. Y de ese linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Y aquí llega la plenitud. Viene a anunciar, ¿qué cosa? ¿Un Salvador que salió de la nada? No, un Salvador que viene según la promesa hecha en esa alianza, en esa historia de la salvación. Y este es Jesús. Juan preparó su venida. ¿Qué hizo Juan? Está hablando de Juan el Bautista. Predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Entonces, el testimonio de Juan está poniéndolo Pablo como ese testimonio de que el que venía detrás, Jesús, era el Salvador esperado. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Ese Juan del cual en esta región han escuchado hablar, ¿qué hizo? Dio testimonio de que Jesús era el Mesías esperado, el Salvador que esperaba Israel. Es precioso. Vamos a continuar justamente leyendo este discurso de Pablo y cómo comienza a anunciar al Señor. Pero es tan importante entender que ese primer anuncio se realiza en unión con la historia de la salvación. Por eso también es importante para nosotros tener una noción, aunque sea básica, aunque sea general, de la historia de la salvación. Conocer la historia de la salvación nos permite abrir los ojos y reconocer la historia personal mía, de mi salvación, porque también hay una historia
Qué importante es cuando somos conscientes de la historia que nos ha tocado vivir. Qué tremendo es cuando una persona es inconsciente de su propia historia. Yo, por ejemplo, a los novios siempre les recuerdo, oigan, ustedes han llegado aquí a la preparación a su matrimonio porque han vivido una historia. Recuerden que esta es su historia de amor, que será linda, preciosa, hermosa, será tan importante para ustedes. Pero esa historia que ustedes han vivido no será importante para sus hijos. No, será vital. Será vital. ¿Por qué? Porque es la historia que los pone en el mundo. Cuando esa historia es un desastre, cuando la historia por la cual el ser humano llega al mundo es un desastre, qué hueco en el alma. Qué hueco en el alma cuando la historia de mi existencia me es arrebatada o se rompe con el desamor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un hueco en el alma de los hijos. Tan importante reflexionar sobre esta idea. Y claro, a la luz de la historia de la salvación, para entender la historia de amor de Dios hacia los hombres, entiendo el amor que Dios me tiene a mí. En el Evangelio, continuamos con esa lectura del Evangelio de San Juan. Estamos ahora en el capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿Dónde estamos ubicados en este momento en el Evangelio? Estamos ubicados en la última cena. Es tan importante en este tiempo de Pascua ir recordando, ¿no? Ir recordando lo que hemos vivido, esos eventos centrales que hemos vivido y celebrado en la Semana Santa. Y la última cena, lógicamente, es uno de esos momentos vitales, de esos momentos gigantescos. Y esa última cena que ha tenido el Señor con sus discípulos tiene una particularidad. La particularidad de que el Señor le lava los pies a sus discípulos. Después de que les ha lavado los pies, ya nosotros el día Jueves Santo hemos recordado cómo el Señor le lavó los pies y cómo al llegar a Pedro no quería que le lavara los pies. Pues si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Y cómo les ha expresado? Ustedes me llaman el Maestro, el Señor, y hacen bien porque lo soy. Y si yo he hecho esto con ustedes, ustedes tienen que hacerlo también con los demás, servir a los demás. Y ahora continúa ese discurso. ¿Y qué les dice el Señor? Yo les aseguro, ese que sirve el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor a quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Yo soy el sirviente del Señor. Y si el Señor les ha lavado los pies, bueno, ustedes lavarán los pies a los otros. Es decir, van a servir a los otros. Van a ponerse en esa condición de servidumbre, de esclavitud delante de los otros. Vivir y morir para servir. En toda su grandeza. Porque el servicio tiene dos caras, que a veces las olvidamos. A veces queremos ver solo una de las caras del servicio. El servicio es entregarse a los demás, darse a los demás, hacer cosas por los demás, servir al otro, empezando por servir a Dios y servir al prójimo. Pero resulta que el servicio, tener el alma servicial, también implica el saberme dejar que me sirvan.
dejar que me sirvan cuando es necesario. Piensa en una cosa muy sencilla. Si todos somos los que servimos y nadie quiere que los sirvan, ¿a quién vamos a servir? No, yo cuido de los demás, yo me preocupo de los demás, yo soy el que atiendo a los demás, pero yo no permito que lo hagan conmigo. Bueno, hermano mío, entonces el resto no podrá servir. El resto no podrá servir. Eso es tan importante, tan importante, porque nos tiene que llevar a esa actitud humilde de saber cuándo yo tengo que entregarme, sacrificarme, servir a los otros y cuándo tengo que dejarme servir. Cuando mis fuerzas ya no me dan, cuando yo no tengo la capacidad, cuando además necesito ayuda. La arrogancia del servicio puede llegar a ser muy grande, porque no nos permite reconocer que yo también necesito el servicio de los demás. Y entonces lo que está diciendo el Señor es, tienen que entender que el sirviente no es más importante que su amo. Y ustedes son los sirvientes, siempre ubicados en su posición, nunca dejándose subir por el ego, por la soberbia. Ustedes no son los que han enviado, ustedes son los enviados. Yo soy el mensajero del Señor. Y esto, dice el Señor, no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. El Señor, ¿qué comienza a decir? Me van a traicionar. Uno que comparte el pan conmigo me va a traicionar. Y claro, estamos en la última cena. Judas ha recibido ese lavabo de los pies. Pero el Señor no solo se refiere a Judas, se refiere a todos, porque todos lo van a traicionar, todos lo van a abandonar. Pedro lo va a negar 3 veces. Obviamente, está hablando de Judas de un modo particular, pero está hablando de todos. Y eso nos recuerda que yo también tengo la capacidad de traicionar con tanta facilidad al Señor. No, yo nunca. Sí, yo también. Y por eso tengo que recordar con humildad que yo me tengo que dejar de servir del Señor, que me tengo que dejar servir de Él, que tengo que aceptar, en primer lugar, su misericordia y en segundo lugar, su gracia. ¿Por qué dice estas palabras el Señor? Y lo explica. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. ¿Qué está diciendo el Señor en palabras sencillas? Les estoy diciendo, miren, les estoy prediciendo el futuro. ¿Quién predice el futuro en verdad? Dios. Dios es el único que conoce profunda y verdaderamente el futuro. El demonio tiene atisbos de conocimiento de futuro que efectivamente lo pone en práctica, haciendo que querramos conocer el futuro a través de los magos o los adivinos, los brujos y todo este tipo de cosas. Pero es Dios quien tiene la historia en sus manos. Es Dios el que tiene la historia en sus manos. Y el Señor les está demostrando, yo sé lo que va a ocurrir. Y con esto les está diciendo, miren, aquel que sabe lo que va a ocurrir es el Señor. Yo soy. Está utilizando la fórmula de esa zarza ardiendo en el desierto cuando Moisés le dijo, bueno, ¿y quién me envía? Tú les dirás a los israelitas, Yahvé te envía. Es decir, yo soy. Yo soy el que siempre es, el que siempre ha sido, el que siempre será. Yo les aseguro además, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Estas palabras son preciosas porque nos hablan de esa economía, de esa lógica del envío. ¿Cuál es la lógica del envío? El Padre ha enviado al Hijo y el Hijo ha enviado a sus discípulos.
La misión que realiza la Iglesia y la misión que realizamos cada uno de los discípulos del Señor es la misma y la única misión que ha recibido Jesús del Padre, la misión de la salvación de las almas. Pero todavía más, porque cuando sabemos entender estas palabras, lo que nos está diciendo Jesús es: entren, entren a formar parte de la relación que hay entre el Padre y el Hijo, entre yo y el Padre. ¿Y cómo entro a formar parte de esa relación? De esa relación de amor entre el Padre y el Hijo, estando en unión verdaderamente con el Señor. Y por eso el que recibe a uno de los que Él ha enviado, lo recibe a Él. ¿Y qué sucede? Entra a formar parte de esa relación con el Padre. La invitación del Evangelio es la invitación a participar del amor de Dios, de la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que llamamos la divinización del hombre. Y es precioso, verdaderamente precioso. ¿De verdad esta es la altura a la cual yo estoy llamado? Sí, esta es la altura, la grandeza, la profundidad de lo que significa el anuncio del Evangelio y el recibirlo, aceptarlo y vivirlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.